Aquí comienza La Vida y el Dinero, podcast. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen ditache, gente hermosa. Bienvenidas a un nuevo episodio de La Vida y el Dinero, un podcast donde hablamos sobre distintas formas de administrar nuestro dinero y recursos para poder cumplir con los objetivos y los sueños que nos propongamos. Lo hacemos a través de tips, consejos, invitados, historias, todo con el propósito de ser cada día más felices. Y es por eso que hoy estamos ya cumpliendo un año del podcast. Aplausos, aplausos. Que en realidad el primer episodio de podcast se publicó un 2 de marzo y no un 1 de marzo como ahora. Pero como el año fue bisiesto, mentira, no fue el año bisiesto. Bueno, y pasaron cosas. El 1 de marzo lo festejamos ahora, no importa. El tráiler sí se publicó antes, así que podemos decir que ya cumplimos un año. Y estamos muy felices, digo estamos porque calculo que vos y todas las personas que están escuchando también lo están, de que este hermoso proyecto siga a lo largo de un año, siga a lo largo de estas 52, 53 semanas y tenga esperanza de proseguir mucho más tiempo. La verdad que es un formato que me gusta mucho, que lo disfruto y que consumo también mucho, y me pasa de que suelo ver muchos podcasts que tienen 5, 10, 15 episodios y me dejan con esa gana de más, de poder escuchar más, de poder aprender más, y no puedo porque terminaron de hacer el podcast, cada uno por sus motivos. Y la idea con este proyecto es esto de que siempre que les guste el contenido, que lo consuman, que lo escuchen, lo vean y les parezca copado, vamos a seguir haciéndolo, voy a seguir haciéndolo, vamos a seguir viendo invitados a traer, propuestas que proponer, valga la redundancia, y todo lo necesario para que siga creciendo cada vez más este podcast. Así que, dicho esto, muchísimas gracias. Me presento también porque muchas veces no lo hago. Mi nombre es Mataco, soy el host, si queremos decirle, o el locutor es un montón, el que habla en este podcast básicamente, y les traigo normalmente cada semana algunas historias, consejos, tanto relacionados a finanzas personales como a la vida misma, como a distintas carreras, viajes, proyectos que uno pueda emprender, y le metemos para ser cada día más felices, más productivos y con mayor cantidad de herramientas. Y el episodio de hoy salió a raíz de que hace un par de días hice la verificación técnica vehicular, alias BTV, que se hace acá en el conurbano de Buenos Aires, Argentina, todos los años para revisar tu vehículo, que esté todo en condiciones para que pueda transitar sin inconveniente. Y cuando puse ahí salté. ¿Por qué salté? No salté. Ahí coloqué una pregunta en las historias de Instagram de qué tan necesario ver un vehículo en su vida, si es algo que es súper necesario y que lo utilizan, o si es algo que por ahora no es un requerimiento esencial en su vida. La opinión fue bastante dividida y a raíz de eso dije, es un buen tema para poder abordar y poder tener una mejor visión con respecto a lo que conlleva justamente el tener un auto, el tener un vehículo. Hoy en día, calculo que con el correr de los años o tiempo atrás las cosas fueron cambiando, pero hoy en día el poder comprender lo que viene atrás de un vehículo, y no hablo del baúl, sino metafóricamente. Y con respecto a eso, el entender que claramente ya de por sí el poder ahorrar para comprar un vehículo es un esfuerzo que hay que hacer. Es algo que no es barato. Sabemos que un vehículo, un auto, es algo que tiene su costo. Obviamente puede haber algo mucho más barato o muchísimo más caro, pero tiene su costo, requiere de su esfuerzo, sea cual sea el vehículo que queremos comprar. Algo va a haber que ahorrar, y eso conlleva un trabajo, conlleva el tener la dedicación de decir, sí, voy a ahorrar porque quiero conseguir esto. Entonces, el tener en cuenta que ese proceso de que voy a ahorrar porque quiero comprar este auto
no es algo que, bueno, en 2 meses lo quiero comprar y ya está, sino que muchas veces lleva muchos meses o años incluso. Entonces, saber que desde que nos planeamos tener un auto, si no tenemos ahorros previos y decimos vamos a empezar a ahorrar, va a pasar mucho tiempo. A raíz de eso hay que ver justamente cuánto sale el vehículo que quiero comprar, cuánto puedo ahorrar por mes, tener en cuenta las variables de inflación que pueda haber y demás. Pero el saber que ya el primer paso es algo que conlleva esfuerzo. Pero no es el único esfuerzo. Supongamos que hacemos justamente ese sacrificio, ahorramos, conseguimos todo ese capital. Tal vez algunos pidan un préstamo por una parte y demás. No es lo que recomiendo, pero depende del caso. A veces puede servir según el lugar donde lo compres. Si hay un préstamo que te lo toman a una tasa económica menor a la inflación, sabemos que lo podemos saldar y demás, pero depende de cada caso puntual. Compramos el auto, buenísimo, felicidades. La cuestión no termina ahí. Hay muchos gastos asociados al tener un vehículo. Muchas veces se lo relaciona el tener un auto con tener un hijo. Yo no tengo un hijo, pero calculo que un hijo no tiene ruedas. Pero sí sé que sí, lo que tiene un hijo y que tiene un auto es gastos asociados. Uno puede decir que en el hijo es una inversión, que en el auto también es una inversión, pero en sí hay que poner dinero para su vida diaria. O sea, no es como un mueble que uno compra, ahí está, y si lo usas bien, y si no también, ya el gasto está hecho, no me va a modificar en nada. Un auto tiene gastos asociados constantemente. El primero y principal, que es el que mucho se habla, es la nafta, el combustible, el gas, el diésel, como le queramos decir. Es un gasto sumamente importante, si bien está la opción justamente de poder ahorrar en el combustible poniéndole tanque de gas a los vehículos. Es algo que también hay que ver cuánto se utiliza el vehículo para ver en cuánto tiempo se amortiza ese gasto, porque conlleva una inversión extra el colocar el tanque de gas, más allá de la mantención también que requiere, habilitaciones, el comprender tiempos también. Hay que entender que un tanque de gas tiene mucha menos autonomía que un tanque de nafta, entonces requiere de que estemos más tiempo yendo a cargar combustible toda la semana, todos los días, dependiendo cuánto lo usamos, y que todo eso va asociado a ver no solo cuánto gastamos, sino cuánto tiempo le dedicamos. En el anterior vehículo que yo tenía le había puesto y colocaba tanque de gas. Es algo que en lo personal me generaba fastidio el tener que ir constantemente a cargar gas en ese momento. Y cuando compré el segundo vehículo, que es el que tengo ahora, lo compré a nafta y dije, bueno, voy a ver si en algún momento le pongo gas, pero por ahora no, aprovecho, más allá de que si no se iba a la garantía y demás, dije, aprovecho que tiene mucho más autonomía, que no tengo que ir tanto a las estaciones de servicio, y lleva ya sus par de años y nunca le puse gas, pero saber que a nivel económico eso puede servir si le damos mucho uso al auto, o a la camioneta o al vehículo que sea, y que está bueno también que podamos aprovechar esto de que hablamos de ahorro en nafta, de aprovechar cuando hay algún descuento, si hay un fin de semana, el decir, bueno, voy ese día y 5 o 10% extra, bienvenido sea, o con alguna tarjeta o aplicación que tengamos, si lo podemos aprovechar, genial. El segundo gran gasto también que viene asociado es el tema del seguro. Para circular todos tenemos que tener un seguro, mínimo seguro contra terceros, y que muchas veces también podemos contratar un seguro contra todo riesgo, que es el que nos da la posibilidad, si queremos decir, de que si tenemos un incidente, nuestro seguro nos cubre. Entonces, si bien cuando chocamos contra otro vehículo, está el seguro del otro vehículo que nos cubre a nosotros, y técnicamente el nuestro al del otro vehículo, pero si chocamos contra un árbol, no de forma tan catastrófica como para generar daño físico, pero sí daños materiales. Si nos sucede eso, si tenemos un seguro contra todo riesgo, nos cubre nuestro seguro a través de una franquicia que depende del seguro que contratamos, tal vez son 5.000 pesos y todo el resto lo pone el seguro, pero más allá de eso hay que pagar todos los meses un seguro. Así que eso es un gasto también
asociado que dependerá también de cuáles son las cosas y las garantías que nosotros necesitamos para estar tranquilos y qué es lo que queremos a nivel de seguridad justamente, pero todos los meses hay que abonar un seguro y eso es un gasto asociado también atentis a la hora de comprar un vehículo. El tercero de los gastos es el hecho del mantenimiento. Y mantenimiento, por un lado, del vehículo en sí, de motor, frenos, ruedas, algún vidrio, algún burlete, alguna cerradura, todo lo que sea el mantenimiento mecánico del vehículo, que hay que hacerle claramente a cada 10.000 kilómetros y demás. Todo ese mantenimiento también a veces va asociado y tiene que tenerse en cuenta el mantenimiento de lo estético, si le queremos decir, que es básicamente la limpieza también del auto. Hay gente que lo lleva a lavar el auto toda la semana o todos los meses. En lo personal lo llevaré una vez cada 6 meses o por año, pero o hay gente que claramente lo lava en sí mismo en su casa, que está bien, es muchísimo más económico, tenés gastos de detergente, jabón, algún cepillo que comprás para limpiar y algún trapo para secar, no mucho más, pero es un costo también a tener en cuenta y si lo mandamos al lavadero es mucho más para poder tener en nuestro radar de gastos a la hora de comprar un vehículo. El cuarto es el hecho de los peajes. Cuando uno empieza a tener vehículo, empieza a andar, si bien al principio, supuestamente los primeros 6 meses, por lo menos por acá, no se puede circular legalmente en autopistas, empieza a andar y demás, va yendo a distintos lugares, en esos distintos lugares agarra rutas o autopistas y esas rutas autopistas tienen un peaje. Ese peaje a veces es un monto considerable, a veces no tanto, pero en el ir y venir, en el día a día, tal vez si lo hacemos una vez por día, decimos no es tanto, pero lo vemos a lo largo de todo el mes y suma una moneda. Tal vez de peaje podemos tener 100 pesos, ida y vuelta, lo hacemos todos los días, son 1.000 pesos por semana, 4.000 pesos por mes, que se nos va en peaje. Entonces, otro gasto asociado también que muchas veces no lo tenemos en cuenta, los peajes a la hora de manejar. Y el quinto, y no por eso menos importante, es el hecho de la patente. Los autos también abonan una patente que llega normalmente a principio de año al domicilio del dueño y se puede pagar en cuotas o se puede hacer un pago único con un descuento a principio de año, pero tenés ese gasto también de pagar la patente del vehículo y conlleva también un número bastante interesante dependiendo del auto que tengas. Es un número que puede ser bastante interesante. Hay que ser consciente de que cuando uno va a comprar o va a adquirir un vehículo es un gasto a afrontar constante. Yo suelo hablar de que si el vehículo se utiliza para trabajar, bienvenido sea, porque justamente te genera la ganancia de todos los gastos que conlleva. Y si no se utiliza para trabajar, que para trabajar no es lo mismo que para ir a trabajar. Para ir a trabajar no es lo mismo que utilizarlo para trabajar. Utilizarlo para trabajar es hacer cadetería, el vender o llevar mercadería, el hacer transporte de pasajeros. Eso sería para trabajar. Para ir a trabajar es agarrar, me subo al auto, llego a trabajo, lo dejo, trabajo, vuelvo, me subo al auto, vuelvo a mi casa. Eso no es lo mismo, claramente. Por un lado, el trabajar con el vehículo, llevando ropa, por ejemplo, que es lo que lo utilicé yo y lo que lo vengo utilizando hace tiempo, es algo que me sirve para trabajar, porque si no, hay muchas veces que no podría ir a buscar o llevar mercadería y demás, o ir a despachar algo, o tendría que llamar a algún remis o alguna de las aplicaciones y me terminaría saliendo más caro. Entonces, el buscar justamente que si lo utilizamos para trabajar, bien, no significa sí o sí metémosla, compremos un auto ya, pero si lo utilizamos es mucho más accesible. Si no lo vamos a utilizar para trabajar, tener en cuenta que es un gasto bastante intenso y que si no le sacamos rédito, justamente
tenemos que tener nuestras economías y nuestras finanzas en orden para que no sea algo que después nos genere problema, algo que se nos complique y que a los pocos meses tengamos que vender el auto porque no nos alcanza la plata para pagar el mismo auto si lo compramos a veces en cuota o para vivir, básicamente porque vemos esto que tiene un montón de gastos asociados que tal vez no se justifican. Más allá de que hay que también acordarse de que uno tiene piernas y cuando uno tiene un vehículo, muchas veces como que te olvidás que tenés piernas y te dicen, che, vamos al kiosco de la esquina, sí, perfecto, agarrás la llave del auto y encarás para el auto y es como, che, pero el kiosco está en la esquina, no hace falta que vayamos con el auto. Pero cuando le agarrás un ritmo a veces como que te olvidás que existe esa parte de abajo de la cintura y no caminas a ningún lado. Entonces hay que tener eso en cuenta y eso siempre latente. También lo que conlleva más allá de los gastos económicos, la contaminación que uno causa justamente con el vehículo y al usar petróleo para su funcionamiento, la posibilidad de algún accidente que podamos tener también. Son todas cosas que está bueno que tengamos en cuenta, que son una de las posibilidades y que lo pongamos todo en la comparativa de qué tanto necesito y quiero yo un vehículo, que tampoco son todas cosas malas. O sea, de hecho el vehículo tiene muchísimas cosas buenas, tiene la independencia que te genera el poder ir y volver en el horario que uno quiera de algún evento, de trabajo, demás, y no tener que depender de un transporte público o si un Uber te cancela o no un viaje. El poder tener más control justamente de tu tiempo, porque muchas veces pasa que el tren se nos atrasa y no llegamos a tiempo al lugar donde teníamos que ir. Entonces con un vehículo, más allá de que también puedes tener tráfico y eso, pero suele tener más control, te da más libertad de poder moverte y trasladarte y de decir, che, son las 10 de la noche, vamos a ir a una plaza a tomar mate o a la orilla del río a tirar un frisbee y a jugar, y tenés un vehículo, agarrás, te subís y te vas, y si estás, yo que sé, a 20 minutos lo puedes hacer sin drama. Pero que si ese planteo aparece y no tenés un vehículo y decís, pero tengo que agarrar, tengo que ir hasta una parada de colectivo, esperar un colectivo, ir hasta allá, no sé a qué hora va a venir, el hecho de la seguridad y demás es más complicado. Y lo último, justamente esto que comentaba de la seguridad. El esperar un transporte público de madrugada o a la noche muchas veces nos puede generar desconfianza o inseguridad y con razones justificadas en algunos casos. Entonces el tener un vehículo te da más tranquilidad porque creo que porcentualmente no hablo con ningún estudio encima, sino con el tener la idea de más o menos las situaciones, pero hay menos probabilidades de que sufras un incidente por parte de la delincuencia yendo en auto que yendo caminando o estando en la calle a pie. Entonces te da más seguridad de poder trasladarte en horarios nocturnos y que está bueno que lo podamos tener en cuenta. En base a todo eso, pongamos en la balanza de pro y contra de tener un vehículo, si es nuestros planes el adquirir uno, el ver justamente los gastos que tenemos asociados, la nafta, el seguro, el mantenimiento, el peaje, la patente, el ver todos los pros también que tiene, esto que hablamos de la independencia, del control, de la libertad, y el saber si nuestras finanzas, si nuestra economía están acorde para afrontar este nuevo gasto. Si lo ves así y está en tus planes o incluso ya lo tenés, buenísimo, felicitaciones. Si no, está bueno el reverlo y el darse un tiempo para ver efectivamente qué tan bien o no le hace a nuestra economía, y siempre vamos a ir teniendo la posibilidad de seguir creciendo, seguir progresando en nuestra vida y que llegue ese momento de poder comprar un vehículo sin que esto sea un problema para nuestras finanzas. Así que, dicho todo esto, espero que este episodio te haya servido para poder traer un poco de noción de cuáles son esos gastos asociados que tenemos al comprar un vehículo, si es una inversión o es un gasto que dependerá de vos y qué uso le des a ese vehículo para
monetizar y seguir creciendo tu patrimonio o simplemente para tener más comodidad y tener más confianza. Y si te gustó, si te pareció copado, si crees que a alguien le puede llegar a interesar también, te invito primero a que puedas calificar el podcast desde Spotify. Vas a la aplicación, buscas La Vida y el Dinero y pones ahí las estrellas que te gusten, 5 por favor, y pones que lo querés compartir, que le querés hacer transmitir a un amigo, lo puedes compartir por WhatsApp y que le llegue a alguien que sabes que anda ahí en planes, que te comentó que quiere comprar un auto pero que no está seguro y demás. Compartíselo, que vea todas las variables, que ponga en la balanza y que a raíz de eso pueda ver si le es una buena compra que pueda hacer o si por el momento no, la deja de lado, espera a que las cosas en su economía se acomoden y ahí sí ir por ese objetivo que tengan. Así que muchísimas gracias por acompañarme en este primer de muchísimos años, espero, y nos estamos hablando, viendo, escuchando la semana que viene en un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Chau chau.